Bendiciones a todas las mujeres que están conectadas. Hoy vamos a iniciar nuestra nueva serie Venciendo las cárceles espirituales. Todas alguna vez escuchamos el término de batalla espiritual. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos dice que somos soldados de Jesús. Y 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos exhorta a pelear la buena batalla. Esto hace referencia a pelear a favor de los diseños y planes de Dios y de su reino. Si estamos en batalla, significa que hay alguien que nos está atacando, y este, sin lugar a dudas, es el adversario, llamado el padre de la mentira, el engañador, el acusador, la serpiente, el demonio o Satanás. De esto nos habla la palabra en distintos versículos y vamos a ver algunos de ellos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, en la versión PDT nos dice: eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final, ellos recibirán el pago por sus obras. El engaño es el arma más grande del diablo. La forma más elocuente es disfrazarse, o sea, mostrar o decir algo que no es verdad. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, esto es lo que hace él. Hace que muchas personas caigan en cárceles espirituales de tinieblas. Con esta serie vamos a desenmascarar todas aquellas artimañas que nos introducen en cárceles espirituales y no nos dejan ver la verdad de Cristo. Veamos algunos ejemplos. El primero, la falsa luz de otro evangelio, donde sus obras son la permisividad, el egocentrismo y la mezcla greco-romana. Estas obras nos hablan de usar la palabra de Dios para satisfacer actitudes que no nos llevan a la verdad de Jesús, sino todo lo contrario, que nos aíslan de la verdad que fue escrita por sus apóstoles, sus profetas y sus patriarcas. Recordemos que hay un texto que dice que Jesús no vino a infringir la ley, sino a cumplirla. El segundo ejemplo es la falsa luz de las Escrituras contra Cristo. Hablar de la palabra evadiendo el fundamento de Jesucristo y usar la palabra incorrectamente para manifestar bendiciones de Dios. Esto hoy día lo vemos mucho, ya que hay un popurrí de doctrinas que no solo usan la manifestación como algo de bendición y que realmente no es así. La manifestación viene de la nueva era y no tiene nada que ver con el cristianismo. Asimismo, usan a Jesucristo como alguien secundario, o sea, hablan de la palabra de Dios, de que Dios prospera, de que Dios bendice, pero nunca ponen a Jesucristo como el Salvador, cosa que es imprescindible para la vida del cristiano. Y acá quiero hacer una diferencia. Manifestar no es lo mismo que proclamar. Cuando yo proclamo, estoy haciéndole recordar a nuestro Creador qué es lo que Él me prometió. Otro ejemplo es la falsa luz del alejamiento de la cruz. Usar la salvación por gracia sin reconocer la cruz del Mesías. Y es verdad que estamos bajo la gracia, pero fue gracias a esa cruz que llevó Jesús. No es por nuestras obras que fuimos salvos, sino porque Él pagó el precio. Entonces no podemos dejar de reconocer eso. Si yo me declaro una hija de Dios, es necesario que entienda que alguien pagó por esa restitución para que mi relación con Dios vuelva a ese punto original donde haya una dependencia total de Él.
El último ejemplo es la falsa luz de la teología. Habremos escuchado: Dios ama al pecador y no al pecado. Esa es una verdad irrefutable. Dios ama al hombre, pero aborrece al pecado, y lo podemos ver en innumerables versículos en la palabra. Entonces no significa que yo puedo pecar deliberadamente y Dios me siga amando. Dios me va a amar, obviamente, pero tengo que entender que hay una teología que está invadiendo mi identidad y me está llevando por caminos de tinieblas. Me está metiendo en cárceles espirituales en las que debo salir. No puedo ser una hija que camina bajo una atadura o una cárcel en donde no puedo desarrollarme como Dios me creó. Las principales herramientas del diablo son atacar tu identidad y tergiversar la palabra de Dios. Leamos Mateo 4 del versículo 3 al 6. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie. Aquí vemos cómo Satanás despliega estas armas, queriendo atacar así la identidad y torcer la palabra de Dios. Pero la respuesta de Jesucristo es de la cual debemos aprender, porque en los versículos siguientes Jesús le da una lección de que él tenía una clara identidad de quién era y también de qué decía la palabra de Dios. Satanás intentó que Jesús use su poder y autoridad para actuar más allá de la voluntad del Padre. Y en este punto tenés que saber que Satanás se sabe de memoria la palabra de Dios y la usa para plantar duda, confusión y temor. Satanás influye en los pensamientos. Veamos Mateo capítulo 16 del versículo 21 al 24. Dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Así como Pedro, seremos influenciadas en buscar una salida distinta ante una inconveniencia que aquella que nos da Dios. El último versículo, el 24, dice claramente: debemos negarnos a nosotros mismos y buscar la voluntad del Padre. El enemigo tiene un tiempo limitado para atacar. Y dice: así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Esto nos habla de resistencia, porque en la resistencia lo vamos a cansar y el diablo no tendrá otra cosa que hacer que huir. Tenemos toda la autoridad sobre él. Mateo capítulo 18, versículo 18 nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre de Jesucristo podemos amonestarlo con autoridad, y él debe huir, porque en el nombre de Jesús se debe doblar
toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, como dice también otro texto. Para finalizar por hoy, quiero que sepas que aunque estamos en guerra, tenemos la victoria en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Siempre habrá lucha contra el adversario, contra Satanás, contra el diablo, pero venceremos porque aquel que está en nosotros y a favor de nosotros es el que ya nos dio la victoria. Entonces entendamos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda aquella persona que esté influenciada por Satanás. Mañana seguiremos con la segunda parte de esta serie. Espero que te sea de bendición, que aprendas, que te ministre el Señor y el Espíritu y que realmente pueda ser de bendición para tu vida y la puedas poner en práctica. Bendiciones, mujeres de visión. Hasta mañana.